Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, chicos, en relación a esta serie de videos denominados perlas prefacultativas que nosotros debemos conocer, que son partes de los temas que son de vital importancia, que no pueden dejar de saber. Mi nombre es Álvaro Pascual Ticonamamani, soy el docente de biología y de anatomía de ustedes. Y bueno, pues para todos aquellos que apoyan el canal, comencemos con el video. Espero les sea de mucha utilidad. Bueno, esta perla prefacultativa le vamos a denominar diferencias entre células procariotas y eucariotas. Recordemos muy bien, chicos, que las células se clasifican en estos dos tipos, ¿no? A las células procariotas y eucariotas. Ahora bien, a mí me gusta y desde las primeras clases yo recuerdo que siempre les decía eso, ¿no? Dividamos las palabras. Podemos dividirlas en pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo. Eu significa verdadero y carion significa núcleo. Entonces, las mismas palabras te están dando pistas en relación a qué características tiene cada una de estos tipos de células, ¿ok? Las células procariotas, por su parte, chicos, te están diciendo de que tienen algo antes del núcleo, mientras que las células eucariotas te están diciendo que tienen un núcleo verdadero. Lo podemos evidenciar en esta imagen. Miren esta imagen de acá. Tenemos a la célula procariota y tenemos a la cromatina, el material genético, que se encuentra disperso en el citoplasma, es decir, no tiene un núcleo definido, mientras que las células procariotas sí tienen un núcleo definido, como podemos ver en la imagen. Se encuentra delimitado por un sistema de fosfolípidos, igual un sistema de membranas, como nosotros hemos avanzado en el tema y vamos a ver en temas posteriores, ¿no? Donde se encuentra concentrado el material genético. Entonces, por eso esto se llama núcleo en las células eucariotas, mientras que en las células procariotas, ya que este lugar, esta región de esta célula parece el núcleo, pero no es el núcleo. Es el ejemplo que siempre les doy. Es como en Dragon Ball Z. Los androides son personas, pero a la vez no son personas. Por eso esta región de las células procariotas se llama nucleoide. Pregunta de examen. Entonces continuamos con las diferencias y esta tablita es muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre a mis estudiantes les decía, ¿no? Chicos, van a repasar esta tabla, se los dejo de tarea, véanla en su casa, léanla en su casa. Y seguíamos avanzando los temas, íbamos al tema 4, 5, 6, 7, 8, terminamos el temario y les preguntaba a mis estudiantes sobre esta tabla y les decía, a ver, pregunta en relación al tamaño de las células procariotas, y todos me respondían y me decían, pero Álvaro, esa tabla no existe, ni siquiera la habían leído y cosas así. Por eso siempre ahora en mis clases, los chicos, mis estudiantes en particular, deben saber muy bien que hacemos la dinámica de los quemados con esta tabla, ¿no? Para que ustedes se memoricen, para que repasen, para que sepan formular preguntas y responder en relación a esta tabla, ¿no? Entonces comencemos con las diferencias que que estamos resaltando con azul, las partes que son más importantes, que ustedes deben conocer sí o sí, ¿ok? Entonces comencemos. Primero, las células procariotas, como ejemplos de organismos que tienen este tipo de célula, tenemos a las bacterias y a las cianobacterias. Las cianobacterias son como bacterias, pero que realizan un proceso parecido a la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis, ¿no? Mientras que las células eucariotas ya lo hemos visto, ¿no? Son organismos en relación a los reinos. Esto recuerdo que lo hemos enseñado, lo hemos visto en anteriores perlas y demás. Y también en la clase de que, por ejemplo, los protozoos o el reino protista, aquello que nosotros comemos, les decía, no ve, con las caseritas, a veces no nos lavamos las manos y comemos este tipo de protozoos que nos pueden producir diarreas y demás. Son organismos eucariotas, muchos de ellos unicelulares, mientras que los hongos y las plantas hemos dicho que son organismos pluricelulares, ¿no? Que tiene la característica los hongos de realizar un proceso enzimático y las plantas la fotosíntesis, mientras que los animales también somos organismos eucariotas, ¿no? Pluricelulares o multicelulares. En relación al tamaño, las células procariotas, chicos, miden aproximadamente de 1 a 5 micras. Entre paréntesis coloca 10 micras, pero esto no es tan cierto, ¿no? Lo más correcto, ya que la mayoría son bacterias, es de 1 a 5 micras, mientras que el tamaño en las células eucariotas va desde 10 hasta 50 micras en promedio. Pero recuerden muy bien que hay células muy grandes, por ejemplo el óvulo que mide 140 micras y las células vegetales que también sobrepasan las 100 micras, ¿no? Que es muy importante que sepamos. Ahora muy bien, en relación a la membrana plasmática, y aquí hay un concepto muy interesante que dice que las células procariotas no presentan membrana plasmática, pero esto van a ver con el avanzar de la carrera que no es cierto, porque la membrana plasmática está presente en los organismos procariotas e inclusive tienen dos membranas, una externa y una interna, que lo van a ver después, ¿no? En farmacología, por ejemplo.
Ahora, la membrana plasmática es más característica de las células eucariotas, eso sí, sí la presenta, y recuerden que una de las propiedades junto con la fluidez es la semipermeabilidad, que también lo hemos visto la composición y demás, ¿no? Ahora, en relación al núcleo, chicos, recuerden que el núcleo en las células procariotas no está, lo hemos dicho al inicio, las células procariotas tienen algo antes del núcleo, a lo que nosotros llamamos nucleoide, ¿no? Ahora, en relación al núcleo en las células eucariotas, sí se encuentra presente, está delimitado por la membrana nuclear. La pared celular, importante, esto aquí me faltaba resaltarlo porque también ustedes deben saberlo. Cuando nosotros dibujamos una célula procariota, debemos dibujar también su pared celular, que es esta parte rojita, la parte más externa, la parte más dura, que está conformada por péptidoglicano, que le da forma a la célula. Puede ser en este caso, por ejemplo, un poco alargada, la que denominamos bacilo, puede ser un redondo, a lo que denominamos coco, y así sucesivamente, ¿ok? Es lo que le da forma a la célula. Y es la pared celular, característico de las células procariotas, ¿ok? Pero tenemos una excepción, en los micoplasmas, que son organismos intracelulares, no se encuentra la rígida pared de péptidoglicano, ¿ok? Mientras que la pared celular no está presente en las células eucariotas, pero tiene una pseudopared o una pared vegetal, porque es propia de los vegetales, que está compuesta por un carbohidrato, que es la celulosa, o puede ser también la quitina, ¿no? Que está más relacionado con los organismos vegetales. Ahora, el sistema de endomembranas. Recordemos que la célula procariota carece de organelos, tiene muy pocos organelos, y estos no tienen un sistema de endomembranas, mientras que nosotros sí. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, que están recubiertos por una membrana muy parecida a la membrana celular, ¿no? Que nosotros hemos estudiado. Entonces, esto es un poquito más a profundidad. El metabolismo. Recuerden que las bacterias hay de varios tipos, no solo estos dos, hay anaerobias y también aquellas bacterias que son aerobias como nosotros. Hay bacterias que necesitan poco aire, les llamamos microaerófilas, por ejemplo. Aquellas que pueden ser anaerobias o aerobias, depende del medio, también se llaman estas bacterias facultativas y demás, ¿no? Es una clasificación más grande, pero su libro lo resume en el metabolismo aerobio y anaerobio, con oxígeno, sin oxígeno. Mientras que nosotros, los organismos eucariotas, sí necesitamos de aire para poder vivir. Y si es que a ustedes les digo que se tapen su nariz por 5 minutos, estoy seguro que ustedes se desmayan, ¿no? Ya que necesitan el oxígeno para los procesos metabólicos de las distintas células que tienen en su organismo. En relación a los orgánulos celulares, los organismos procariotas, como hemos mencionado, no tiene muchos organelos, son muy pocos, mientras que en las eucariotas hay las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Y esto es importante porque yo recuerdo que en clase les he dejado una tarea, les decía, chicos, memorícense, les daba a cada uno su función, quién va a ser la mitocondria, quién va a ser el retículo endoplasmático, para que se memoricen quién lo ha descubierto, cuáles son sus características y demás, ¿no? Ahora, en relación al cromosoma, esto es importante, por eso también está resaltado, porque es pregunta de examen. Ustedes deben saber que el material genético en el caso de las células procariotas es circular, es decir, tienen solamente un cromosoma, este es circular y no tiene proteínas, ¿ok? A diferencia del de nosotros, el cromosoma es lineal, los cromosomas son lineales, tenemos varios y están unidos a proteínas llamadas histonas, ¿ok? Es como un rosario, ahí hay una proteína y está envuelta ahí el cromosoma y así sucesivamente, ¿ya? El ADN, ¿cómo es en el caso de las procariotas? Lo que hemos visto con anterioridad y lo que les mencionaba. El DNA es circular y está en el citoplasma porque no hay un núcleo definido. Mientras que en las células eucariotas el DNA es lineal, está condensado en los cromosomas y estos están dentro de la envoltura nuclear, ¿no? Ahora, el RNA y proteínas, lo único que deben saber, ¿dónde se forman? El RNA, ya que no hay un sistema que delimite como tal a las células procariotas, se encuentra en el mismo compartimiento, es decir, en el citoplasma. Mientras que el RNA, en el caso de las eucariotas, está sintetizado y procesado en el núcleo, ¿no? Importante. Y bueno, los esteroles son los lípidos, lo que nosotros comúnmente conocemos. Están ausentes en la mayoría de las células procariotas, excepto en los micoplasmas, que es característico de ellos, pero los esteroles sí están presentes en las células eucariotas. El citoplasma, ¿cómo es? Hemos mencionado con anterioridad
¿Qué le da forma a la célula procariota? Pues es la pared rígida de peptidoglicano, ¿no? Entonces no necesitan como tal el citoesqueleto, mientras que el citoesqueleto sí está presente en las células eucariotas, porque esta les permite dar la forma. Pueden ser cúbicas, cilíndricas, fusiformes, cosa que ya hemos visto en el video y también en las clases, ¿no? Ahora, ¿cómo es la endocitosis y la exocitosis? Ya que esta pared rígida no permite el paso de sustancias, es ausente la exocitosis y endocitosis en el caso de las células procariotas, mientras que en el caso de las células eucariotas sí está presente, como hemos visto en el correspondiente capítulo. Ahora bien, esa es la parte más importante, la que deben saber muy bien, la que deben repasar mucho, que es la parte del organelo de los ribosomas, ¿no? Que nosotros debemos conocerlo muy bien. Aquí dice 70S en el citoplasma y aquí dice 80S en el retículo endoplasmático y citosol. Ahorita lo vamos a repasar esto. Nos memorizamos estos números, 80 y 70S. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es esa S? Pues son las unidades Svedberg. Y para esto nosotros debemos recordar cómo están conformados los ribosomas. Y los ribosomas son un conglomerado, bueno, esa es la fusión de una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿ok? En el caso de las células procariotas, la subunidad mayor mide 50 unidades Svedberg o 50S, mientras que la menor mide 30S o 30 unidades Svedberg. Si es que nosotros sumamos esto, daría en total 80S. Pero ustedes me dirían, Álvaro, ¿por qué 80S si aquí dice 70S? En matemáticas nos han enseñado eso y un matemático se arranca los cabellos porque es un cuadro, bueno, es una suma que no tiene sentido, ¿verdad? Pero recuerden que en biología la ciencia, bueno, es una ciencia no exacta, ¿no? La biología es una ciencia no exacta y 50 más 30S va a dar 70S, ¿ok? 70 unidades Svedberg. Entonces este resultado estaría mal. Pero ¿qué pasa en las células eucariotas? En las células eucariotas la subunidad mayor mide 60S, es decir, 60 unidades Svedberg, y la unidad menor mide 40S. Es decir, 40 unidades Svedberg. En total, esto sumaría un total de 100S, ¿verdad? Pero ahí el matemático de nuevo se saca los cabellos porque yo le digo que esta no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es 80S. ¿Por qué? Porque los ribosomas no es como en los números, no se pueden sumar tal cual, ¿ok? Este es otro tipo de unidad de medida en relación a centrifugación y demás. Ya eso es un tema mucho más complejo. Entonces recuerden, en los ribosomas, en las células procariotas, la menor 50, diré la menor 30, la mayor 50, en total 70, y en las células eucariotas, la mayor 60, la menor 40, en total 80. Réstenle 10. Aquí le restamos 10 es 50, le restamos 10 es 30 y esto le restamos 10 es 70. Es la única forma de memorizarnos con esa parte de la resta, ¿no? De los menos 10. Pero bueno, pasemos a la siguiente parte. Ya para ir acabando esta tablita que es importante. ¿Cómo es la división? En las células procariotas, chicos, la división es por fisión binaria, también llamada mitosis. Es decir, la célula se parte de acá, se parte de la parte intermedia y genera dos tipos de bacterias, por ejemplo, dos bacterias. Mientras que en la mitosis, recordemos que la reproducción o la división en el caso de las células eucariotas es por dos procesos que lo hemos visto en la anterior perla prefacultativa. Puede ser por mitosis o puede ser por meiosis, no depende del tipo de célula. Y por último, la organización. La organización puede ser unicelular, que generalmente son las bacterias, mientras que los organismos que son eucariotas generalmente son pluricelulares, ¿no? Y con eso hemos dado por finalizado esta perla prefacultativa, esta parte. Y bueno, pues chicos, muchas gracias por mirar los videos. A las personas que apoyan el canal les agradezco de mucho, con todo mi corazón, porque ustedes hacen que crezca, que las vistas aumenten, y muchos estoy seguro que no tienen los recursos para pagar las clases, porque sé que es una inversión. Yo trato de hacer esos videos con la finalidad de ayudarlos también a ustedes, y también a mis estudiantes, ¿no? Que repasen los videos ya que lo tienen disponibles mientras están tomando su café, mientras están en una trancadera en la ciudad de La Paz, o mientras están, no sé, en el baño, comiendo, lo que ustedes quieran. Vean los videos, por favor, porque eso les va a permitir que se los memoricen, porque esto les va a servir en la carrera, estoy muy seguro. Si es que tienen alguna duda, pregunta, no duden en escribirme a mi correo o a mi número de celular. Y bueno, también les recomiendo el libro, ¿no? El libro de biología y anatomía, en el que pueden encontrar varias mnemotecnias y también pueden encontrar un banco de preguntas que son las más frecuentes que se pueden realizar tanto para el primer parcial como el segundo parcial. Sin nada más que decir, me despido, les agradezco mucho y hasta una siguiente oportunidad.